Hola, ¿qué tal muchachos? Un gusto volverlos a ver por acá en esta clase. En esta ocasión les voy a dar la materia de diseños de programas y de intervención psicopedagógica. El nombre de la materia como tal es diagnóstico e intervención en problemas de aprendizaje. Lo que resultaba de esta materia antes era que ustedes iban a una escuela, ya sea primaria o de nivel kinder. Muchas veces era el lugar donde ustedes hacían sus prácticas profesionales o su servicio social y ustedes elegían a un niño de esta escuela, pedían el permiso y se hacía el estudio de caso en donde yo les enseñaba a hacer tanto el diagnóstico, a justificarlo y a redactarlo, como a diseñar una intervención breve en estos problemas de aprendizaje. La característica ahora que tenemos es que con esto de la pandemia, pues nos es imposible ir a las escuelas y elegir a un niño, tanto por salud y protección del niño como protección de ustedes. Entonces, la forma en la que vamos a manejar esta materia va a ser que les voy a enseñar a diseñar un programa de intervención para diferentes tipos de dificultades o problemáticas académicas. Esto quiere decir que ustedes van a aprender a diseñar un programa de intervención para diferentes casos o diferentes problemáticas en problemas de aprendizaje para una población de alrededor de 10 a 15 niños. Esto quiere decir que si la escuela presenta a 10 casos con esta problemática, ustedes pueden impartir este programa de intervención en donde a estos 10 chavitos ustedes les van a estar dando el acompañamiento tanto psicológico como psicoterapéuticamente hablando en términos de intervención psicopedagógica y que sepan diseñar este tipo de programas para que una vez que termine la cuarentena, si el programa está bien diseñado, ustedes incluso puedan venderlo a una escuela eh, y pues brindar sus servicios de manera particular o incluso de manera pública, este, como un servicio que se puede ofrecer para este tipo de comunidades con estas dificultades de aprendizaje. Entonces, ahora les voy a compartir un documento que es el que nos va a dar los criterios de evaluación que vamos a tener y también nos va a dar el temario, ¿vale? Entonces, ¿cómo se va a llevar a cabo esta materia? Cada semana yo les voy a estar subiendo un video y un material de lectura y a partir de eso ustedes van a tener que hacer un mapa conceptual tanto del video de la clase como de la lectura. Cada uno va a valer 5% de la calificación del parcial, ¿vale? Esto quiere decir que en cada clase ustedes van a llevarse un punto, ¿no? O sea, digamos, el 10% de su calificación por las dos entregas, tanto de video como de la lectura, que son mapas conceptuales, ¿vale? Eh, estas tareas van a estar disponibles, al igual que el material de lectura y el video, a partir de los lunes y tienen hasta el domingo para entregar estas tareas hasta las 23 horas con 59 minutos. Tareas que sean recibidas después de esa hora no van a ser calificadas, no se van a tomar en cuenta. Tampoco van a poder mandarme trabajos a correo o a WhatsApp este, porque no los voy a poder contabilizar. La plataforma de Classroom lleva un sistema de entregas que si ustedes no lo hacen en tiempo, se cierra y no van a poder entregarla y pues no van a tener esa calificación aunque ustedes me lo entreguen por otro medio, ¿vale? Entonces, estén muy atentos a sus fechas de entrega para que no se les vayan a pasar. Esto va a ocurrir pues la semana que viene igual, van a tener su clase, su lectura y entonces ya habremos llevado el 20% de la calificación del parcial. Después yo les voy a dejar una película, dependiendo del parcial es lo que voy a estar pidiendo de cada película. Para este parcial en particular, de la película yo les voy a pedir ya sea de un personaje, en específico o de alguna situación que hagamos el diagnóstico, ¿vale? Entonces vamos a hacer el diagnóstico del personaje
Ustedes lo van a redactar y ese va a contar como su ensayo. Si el diagnóstico y el ensayo son, bueno, el diagnóstico y su redacción son correctos, eso equivale al 50%, eso quiere decir que ya llevamos el 70%. Además, se va a abrir esa misma semana que tienen que entregar el ensayo, que sería esto de los criterios diagnósticos que les digo, cómo hacer diagnóstico. Va a estar disponible en la plataforma de Classroom su examen, ¿vale? El examen va a ser de los temas vistos tanto en las lecturas como en las clases y va a valer el 30%. Solamente va a estar disponible esa semana y por la plataforma de Classroom. La ventaja es que va a estar disponible desde el lunes hasta el domingo, ¿vale? Eso va a ser cada parcial. Va a empezar a cambiar, por ejemplo, el tema de cómo me van a estar entregando las tareas. Aquí está anotado como mapas, ¿vale? Pero en algunos casos y en algunas semanas van a ser entregas del avance del proyecto que están haciendo de su programa de intervención, ¿vale? Eso va a ir cambiando. Conforme sea la semana, yo les voy diciendo, ¿no? Hoy lo que va a contar como el mapa o la actividad va a ser que me entreguen su avance de proyecto y yo les diré en qué consiste. Está diseñada para que sea ameno y no sea muy complicado, que ustedes puedan ir avanzando poco a poco con el proyecto y que no les sea pesado, ¿vale? Y que para que cuando terminemos ustedes ya tengan su programa terminado. Para esto vale la pena hablar un poco de cómo se hace entonces la evaluación, ¿vale? Para la evaluación, entonces, tenemos ahí, es que hay un reflejo ahí en la pantalla. Creo que ahí ¿no? Para este primer parcial, como ustedes pueden ver, las tareas me las van a entregar, son 2 por cada semana. Eso quiere decir que es el 10% porque son 2 semanas para el primer parcial. Eso equivaldría a su 20%. El ensayo, como comentábamos, va a valer el 50% y el examen el 30%. En el segundo parcial hay más clases, entonces los criterios cambian debido a que hay más clases, van a tener más entregas, las tareas van a equivaler al 30% porque en lugar de ser 2 semanas van a ser 3, y el ensayo, para que esto pueda darse, va a valer menos, va a valer un 40% y el examen se mantiene. A partir de tercer y cuarto periodo se mantienen como en primer parcial, de 20, 50 y 30 las calificaciones, ¿vale? Es también importante mencionar que en cada parcial la calificación mínima que se va a aceptar va a ser de 4. Si tú llegas a sacar menos de 4, esto quiere decir 3.99, la calificación del parcial en automático va a ser de NP, porque no tienes los conocimientos necesarios para continuar con la materia. Eso quiere decir que si tú tienes un NP en cualquier parcial, te vas a recursamiento de materia, ¿vale? Otra cuestión es la calificación final. Como ya saben, se hace el promedio de los 4 parciales, esto quiere decir, se suman las 4 calificaciones de los parciales y se dividen entre 4. La calificación final lo que te va a dar es si la materia está aprobada, si tienes que hacer extraordinario o tienes que hacer recursamiento, ¿vale? ¿Cuáles son los criterios para saber qué es lo que te va a corresponder a cada uno? Si tú llegas a sacar calificación de 5, ¿no?, a 5.99, tienes derecho a aplicar tu extraordinario. Eso quiere decir que si sacaste 4.99, es recursamiento directo. Si sacaste 5.01, tienes derecho a presentar extraordinario. Si sacaste 5.99, presentas extraordinario. Es hasta que saques 6 final, ¿no? Digamos 6 sin redondeo, sin nada, 6 exacto, es que la calificación se contaría como aprobatoria en la materia, ¿vale? Que esperemos que no sea el caso y que todos saquen 10, porque son buenos alumnos y van a hacer sus entregas. Bueno, si ya no hay más dudas respecto a esto, vamos a pasar entonces a hablar del temario. Les vuelvo a compartir pantalla. Esto de todas maneras, les recuerdo, está en su plataforma de Classroom, ¿vale?
Entonces, el primer tema va a ser empezar a hablar qué es una intervención psicológica y cuál es la diferencia entre diagnóstico, intervención y tratamiento. Esto a grandes rasgos deberían de ya tener una idea. Vamos a profundizar un poquito más en este tema. Después, la siguiente semana vamos a empezar a hablar de cómo se realizan las intervenciones en psicología, ¿no? Y cuáles son los elementos básicos que tenemos que conocer para llevar a cabo una intervención. También esto habla de las herramientas que necesita tener el psicólogo, tanto emocionales como intelectuales, para poder hacer un acompañamiento psicológico, porque no todas las personas son aptas para hacerlo. Y bueno, después de eso sería nuestro primer parcial, que sería examen tanto de las lecturas que dejemos como de las clases. Después nos pasamos a hablar de los programas de intervención, ¿vale? Esto quiere decir que vamos a empezar a hablar de qué es un programa de intervención, cuál es la diferencia, ¿no? Específicamente hablando de utilizar un programa de intervención a cualquier otro tipo de técnica de intervención, qué es, qué elementos tiene, cómo reconocer cuál es un programa de intervención y cuál no. Y después vamos a empezar la siguiente semana a hablar de los tipos de programas de intervención psicológica, de todos los que hay, ¿no? Entonces vamos a estar hablando de tipos de intervención psicológica en crisis, en situaciones de desastres naturales, ya veremos todos los tipos que hay, ¿no? Y después, la siguiente semana, vamos a empezar a hablar específicamente de los tipos de programa de intervención que tienen que ver con psicopedagogía, los que ya son enfocados a problemas de aprendizaje directamente, ¿vale? Después, ¿no? Seguiría nuestro segundo parcial con el examen de los temas vistos y nos pasaríamos al tema de evaluación inicial y de justificación de los programas de intervención. Esto quiere decir que vamos a empezar a hacer el diseño de nuestro programa, ¿no? A partir de aquí me van a empezar a hacer entregas de lo que sería su programa. Y cómo haríamos esta justificación y el diseño inicial, ¿no? Después nos pasaríamos a lo que es la evaluación final y mantenimiento del programa de intervención. Esto quiere decir que vamos a empezar a hablar de qué pasa una vez que ya tenemos diseñado nuestro programa, cómo evaluamos que realmente es efectivo y logra hacer una intervención real y un cambio psicológico en los participantes del programa. Después de eso nos vamos a nuestro tercer parcial y empezamos el cuarto parcial hablando del enfoque conductista en la intervención psicológica. Aquí ya no estaremos hablando únicamente de programas, sino de cómo se hace un acompañamiento de tipo conductual en cuanto a modificación de conducta. Y bueno, les voy a enseñar cómo se hace con niños específicamente, eh, un método sencillo, que incluso lo pueden aplicar con los hermanitos, con los primos, eh, y cómo modificar conductas para que pues, el niño pueda tener una mejor calidad de vida. Y terminaremos hablando del enfoque psicoanalítico o psicodinámico en el acompañamiento psicológico, ¿vale? Dedazo. En el acompañamiento psicológico. Entonces vamos a ver cómo se hace un acompañamiento emocional, ¿no? Cuáles son los criterios básicos y cuáles son las características que se tienen para saber si podemos o no hacer uno. Y luego vendría nuestro examen de cuarto parcial. Este sería el temario que tenemos propuesto para esta materia. La verdad es que creo que es un temario ameno y bonito. Vale la pena que si algún tema ustedes todavía no lo manejan bien, como lo que sería encontrar diagnóstico a partir de criterios del DSM, le den una revisada porque ahorita no nos va a dar tiempo de que ustedes hagan hagan esa revisión aquí en clase. Eso es algo que ya deberían de dominar y si logran llegar a este punto de la carrera es porque saben hacerlo, ¿vale? Ya lo han practicado incluso en otras clases conmigo. Entonces, si no lo saben hacer, si no se sienten seguros, yo les recomiendo repasen sus apuntes, repasen los criterios diagnósticos, porque pues es ahora sí que la base para poder entonces hablar de intervención.
Y bueno, pues empezando con el primer tema, el que ya implicaría su primer cuadro, estamos hablando de las diferencias entre diagnóstico, intervención y tratamiento. Lo importante acá sería saber que el diagnóstico es en un primer momento una hipótesis que va a empezar desde las entrevistas que tú tienes con los sujetos a los que les vas a querer aplicar el programa o con el sujeto al que le vas a hacer la intervención psicológica individual y que se va a empezar a corroborar a partir de pruebas y de observación clínica. Esto se hace contrastando los datos clínicos con los criterios diagnósticos del DSM. También existen los criterios diagnósticos del CIE-10, ahorita van en su versión 10, que ese es el criterio de la Organización Mundial de la Salud, la OMS, pero en psicología, por México, que estamos tan cerca de Estados Unidos, los criterios diagnósticos que solemos utilizar son los del DSM-5. Ahorita va en su versión 5. Ese texto ya lo deben de tener. Si no lo tienen, pídanmelo, yo se los paso. Entonces, pues lo importante acá sería que ustedes ya sepan entonces lo que es evaluación psicopedagógica para poder detectar diagnóstico. A partir del diagnóstico, lo que vamos a empezar a hablar es el tipo de intervención que se requiere para cada tipo de diagnóstico, porque va a variar, va a ser diferente, no va a ser el mismo que vas a darle a un niño que tiene dislexia, a un niño que tiene discalculia, no va a ser el mismo tipo de intervención que vas a darle a un niño que tiene TDA por un componente emocional, a un niño que tiene TDA por un componente orgánico. Entonces, es importante saber la diferencia entre diagnósticos para poder diseñar el tipo de intervención. ¿Qué sería entonces la diferencia entre una intervención y un tipo de tratamiento? La principal diferencia, ¿no? Y aquí se las puse, creo que aquí se ve mejor, es que nosotros para hacer o tratamiento o intervención tenemos que haber aprendido a hacer diagnóstico y a redactarlo, ¿no? Porque no nada más es tan fácil como decir tiene trastorno por déficit de atención, sino que se tiene que hacer una forma de redacción específica que veremos la próxima semana de cómo se hace a partir de los datos clínicos del paciente una comparación con los criterios diagnósticos del DSM para nosotros poder comprobar que tiene ese diagnóstico. ¿Cuáles son los datos clínicos que vamos a tener? Los obtenidos por entrevista, los obtenidos por pruebas, cuestionarios y escalas, y los obtenidos a partir de el historial familiar y también el historial en entrevista que se hace con los familiares. Esto quiere decir que a partir de los datos que te dan los familiares y los profesores del comportamiento del paciente, tú vas a poder corroborar este diagnóstico con los criterios del DSM o del CIE. Pero les digo, nosotros utilizamos principalmente el DSM en su versión ahorita 5, ya es el texto revisado, entonces sería DSM 5-TR. La diferencia entre hacer una intervención y un tratamiento es el grado de profundidad que se va a llevar a cabo. En las intervenciones, ¿no? Pueden ser realizadas por gente que tenga el nivel académico de licenciatura en psicología. Esto quiere decir, por aquellos que tengan el título de psicólogos. El tipo de tratamiento es un tema más delicado porque estamos hablando de, ¿no? Digamos, ir al doctor Simi, ir al cirujano, ¿no? Entonces, cuando estamos hablando de tratamiento, únicamente lo pueden llevar a cabo aquellos que hayan estudiado una especialización en psicoterapia. Existen millones de ramas de psicoterapia, ya sea psicoterapia gestal, psicoterapia cognitivo-conductual, psicoterapia en psicoanálisis, que sería psicodinámico, tratamiento de tipo neuropsicológico. Existen muchísimos, ¿vale? Pero esto es una especialización. Esto se estudia a partir de una maestría o de una especialización en psicología. Esto quiere decir que esto es nivel licenciatura, esto es nivel, eh, ¿cómo decirlo? De posgrado, ¿no? O sea, para esto
lo ejercen los psicoterapeutas que estudiaron una maestría o incluso hasta doctorados para poder ser psicoterapeutas. Entonces, ¿cuál sería la diferencia entre una intervención que hace un psicólogo y un tratamiento que hace un psicoterapeuta? Que la intervención tiene que ver con la contención. La contención se puede hacer de diferentes niveles, una contención emocional, una contención en cuanto a funciones cognitivas o incluso una contención que tiene que ver con avance del problema, ¿no? Entonces nosotros podemos estar haciendo diferentes tipos de intervención que van a mantener a flote al paciente, ¿no? De aquí a que logramos canalizarlo con un psicoterapeuta o con un psiquiatra o con algún especialista que pueda ayudarle en su padecimiento de manera más profesional. Entonces nosotros nos vamos a estar centrando en la capacidad de contención que podemos dar a nivel psicológico con los conocimientos básicos, digamos, los primeros auxilios psicológicos que se le pueden dar a una persona. Y por otro lado tenemos que el tratamiento, ya estamos hablando de una reestructuración profunda, ¿no? Eh, Esto sería como el tomar un paliativo, el tomar un anestésico, el tomar una forma de alivio momentánea, y esto sería ya la cirugía que va a poder ayudar al paciente de manera permanente y de manera más avanzada, ¿no? Entonces, vale la pena que si a ustedes les llama la atención el tema de tratamiento y de ya ver pacientes de manera clínica, empiecen a buscar qué tipo de corriente es la que se adapta mejor a ustedes para que puedan estudiar una psicoterapia en ello. Para que puedan ustedes estudiar para ser psicoterapeutas de ese tipo de corrientes. Cada corriente va a trabajar algo diferente. En cambio, cuando nosotros estamos hablando de una contención psicológica, una intervención, podemos hacerlo de dos maneras, ya sea individual o ya sea grupal. Cuando nosotros planeábamos el hecho de hacer un estudio de caso, estábamos hablando de una intervención individual. Ahorita, por tiempos de pandemia, nos da la posibilidad de que yo les enseñe cómo se hace una intervención grupal. En la intervención grupal, lo que estamos hablando son los programas de intervención, que es lo que vamos a aprender a hacer. Espero que, bueno, esta clase les haya resultado amena, que haya ayudado a aclarar ciertas dudas que tenían respecto a qué hace un psicoterapeuta y qué hace un psicólogo. Y pues bueno, esperando que esta clase les sea de mucho provecho. Recuerden que tienen que entregar el mapa de esta clase que vimos y de la lectura que les dejé, que es de materiales e instrumentos en la psicoterapia, ¿vale? Eso va a ser importante porque es lo que vamos a utilizar para empezar nuestra segunda clase. Sin más por el momento, si llegan a tener alguna duda, me pueden contactar por WhatsApp. Espero sus tareas y los veo la próxima semana. Chao.